manera de pensar, nosotros vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, lo primero que quiero dejar claro como fundamento es que debemos cambiar nuestra manera de pensar. La palabra en este momento para el pensamiento, usted la debe haber escuchado, es la palabra metanoia, ¿verdad? Entonces metanoia se conjuga bajo un prefijo de dos palabras, meta y noia. Meta, cambio, noia, forma. O sea, la palabra metanoia es, debemos darle una forma, debemos darle un cambio a nuestros pensamientos. ¿Y por qué hablo de cambiar nuestra manera de pensar? Porque nosotros como líderes no podemos pensar como piensan los demás. Nosotros debemos primeramente tener claro y definido lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice que todos los que estamos acá estamos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. La Biblia enseña que esto no es del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. Y cuando usted va a la palabra en Efesios 4:11, la palabra enseña que Dios constituyó los ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pero todos los constituyó para la edificación de su iglesia. Entonces la Biblia dice, Él mismo, tomándose la atribución, Él constituyó, término pasado, ministros para hacer la edificación de la obra del Señor. Y el área de cambiar la mentalidad juega un papel muy fundamental, porque no puede haber un compromiso con la obra de Dios si no renovamos nuestros pensamientos. Entonces, cuando usted lee los evangelios de Cristo, cuando usted hace como, a esto se le llama una antropología bíblica, estudia al hombre y su caminar en la tierra, usted va a notar que los mensajes de Cristo siempre fueron apuntados al pensamiento del pueblo. Iba y predicaba el evangelio, arrepentidos y convertidos, que no es otra cosa que cambiar la manera de pensar. Y para hablarte de cambiar la manera de pensar, he identificado que en el liderazgo de hoy muchas veces infiltran mentalidades contrarias a la mentalidad de Cristo. Primera de Corintios 2:16, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, pero tener la mente de Cristo conjuega una característica muy específica de que usted y yo debemos tener. Pero no tener la mente de Cristo también representa retraso, error, fracaso, postergación, como hablaba ayer. Y he identificado algunas mentalidades que te quiero nombrar y de las cuales, como ministro y como líderes de una asignación, nosotros debemos cuidarnos. La primera mentalidad que pudiera anunciarte en esta mañana se llama la mentalidad egipcia. Mentalidad egipcia. ¿Cuál es la mentalidad egipcia? Bueno, son líderes que tienen visión de trabajo y de comida, pero no tienen visión de expansión y reino. Te lo voy a repetir. Hay líderes que tienen visión de trabajo y de comida. Mientras tengan una provisión y tengan su sustento asegurado, ellos se sienten bien. La mentalidad egipcia no te permite tener compromiso con la visión y con la cosecha, con la expansión. Porque cuando entra el pensamiento egipcio, siempre vamos a vivir para los afanes del día a día. Cuando usted estudia la Biblia en Génesis 26, usted ve la historia de un hombre llamado Isaac en una tierra llamada Gerar. Una tierra que dice la Escritura claramente en Génesis 26 que era seca, que era árida, que los cielos estaban cerrados, que había una crisis no nacional, había una crisis mundial. Y dice la Biblia, voy a parafrasearle la historia, métase conmigo en este texto, dice la Escritura de que él prepara su maleta en su deseo personal, en su búsqueda de su satisfacción personal. Y dice la Escritura de que cuando él va a descender a Egipto, él escucha la voz de Dios. Y la voz de Dios le dice, no desciendas a Egipto, porque te planté en esta tierra que aunque esté seca, aunque esté árida, si es mi lugar de propósito para ti, voy a abrir pozos para bendecir. Le estoy contextualizando la historia porque usted la conoce. Entonces dice la Biblia que él se quedó en esa tierra que era seca,
que era ádira, pero alabado sea Dios, ahí estaba su diseño. Recíbame esta palabra. Cada vez que estés en tu lugar de propósito, la tierra va a responder a tu favor. La tierra tiene que responder a tu favor cuando estás en tu lugar de asignación. Entonces Isaac luchó con el pensamiento egipto. Isaac luchó con la mentalidad egipcia. Y mucho liderazgo de hoy solo tienen visión de trabajo y de comida. Quieren prosperar a su manera y no a la manera de Dios. Y ahí se infiltra este tipo de mentalidad, la mentalidad egipcia. Mentalidad que te esclaviza, te levanta, necesito trabajar, almuerza, necesito generar dinero, te acuestas y ya estás pensando que vas a desayunar mañana. Desayuna y ya estás pensando que vas a cenar hoy. Es una mentalidad que solo te permite vivir para ti mismo. Los hijos de Dios no podemos tener mentalidad egipcia. Los hijos de Dios necesitamos tener la mentalidad de Cristo. Pero tener la mentalidad de Cristo representa, número uno, entender el diseño y la prioridad del reino. Mateo 6:33 dice la Escritura, ¿verdad? Que de toda cosa, primeramente debe ser para nosotros una prioridad el reino de Dios y su justicia. Pero otra mentalidad de la cual nosotros debemos cuidarnos para tener un compromiso en la obra del Señor se llama, ay Dios mío, que no sé cómo voy a contextualizarla porque es algo muy personal mío. La mentalidad de langosta. Este es un tipo de liderazgo que no quiere pelear sus propias batallas, no quiere trabajar por sus propias conquistas y quiere depender de la bendición de otro. Yo quiero dejarte algo claro en esta mañana. Tú nunca podrás matar tu Goliat con armaduras prestadas. Te lo voy a repetir. Tú nunca podrás matar tu Goliat con armaduras prestadas. Entonces, para nosotros hablar de compromiso, para nosotros hablar de expansión, nosotros no podemos tener el síndrome que tenían los 10 espías. Siempre tenían un vocabulario incorrecto y contrario a la visión de los pastores de la casa. Le voy a contextualizar la historia como si estuviera real en este momento. Moisés en Número 13 y 14 los envía a reconocer la tierra, ¿cierto? Cuando tú envías a alguien o le hablas a alguien de reconocer, le estás hablando de que verifique de algo que ya tuviste, solo que necesita la certificación de otro. Ya Moisés había visto en su espíritu la tierra. Sin embargo, dice la Escritura de que habían 12 príncipes escogidos por el mismo Moisés. Pero 10 de ellos tenían mentalidad de langosta. No querían pelear su propio territorio. Dijeron, ahí hay gigantes, nos van a sepultar. Sin embargo, hubieron 2 personas, Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente. Y dice la Escritura que por cuanto en mi siervo Caleb hubo un lenguaje diferente. Esto es increíble, doctor Quitín, porque Dios pesa nuestra actitud y nuestro lenguaje. Te lo voy a repetir, Dios pesa tu actitud y tu lenguaje en la obra del Señor. Y dice la Biblia que por cuanto en mi siervo Caleb hubo un espíritu diferente. ¿Qué dijeron estas personas? Vencieron esta estructura mental que no les permitía conquistar. Se comprometieron con la visión del pastor. Le estoy haciendo una tipología de lo que representaba Moisés para ellos. Y dijeron, sí hay gigantes, pero el Dios que nos llamó nos va a dar la victoria. Sí hay gigantes, pero no los comeremos como pan. Sí hay gigantes, pero entraremos y poseeremos la tierra. Esos son los líderes que necesitamos. Pero cuando tenemos líderes con mentalidad de langosta, que todo lo que ve es imposible, no se puede pagar el local, siempre tienen un lenguaje contrario, hermano. Entonces, la mentalidad de langosta es simbología de liderazgo y de ministerio que siempre minimizan el diseño de Dios. Y esta mentalidad, aunque usted la ve extraña, muchos líderes hoy están lidiando con ella. Nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y de hablar.
La Biblia dice que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. El que ministre, ministre conforme a la palabra de Dios. Entonces quiere decir de que yo debo tener un lenguaje de conquista, de avance. Yo debo tener un lenguaje no de imposibilidad, sino de posibilidad, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Alabado sea el Señor. Cuando Dios nos envía una visión, ya Él nos dio la provisión. Dios le da la provisión al que le da la visión. Pero estas estructuras no le permiten al liderazgo de hoy comprometerse. Así que la primera es egipcia, la segunda es mentalidad de langosta, la tercera es la que yo te nombré ayer, te nombré un pedacito. Debemos tener cuidado con la mentalidad de desierto. Nosotros como líderes debemos entender que en nuestro ministerio podemos atravesar desiertos. Pero, ojo, la palabra de Dios no me establece de que toda la vida yo debo andar en un desierto. Los desiertos simplemente son etapas de dependencia. Una vez aprendas del proceso, Dios te saca. Sí van a haber desiertos en los ministerios. El liderazgo de nosotros tiene que ser probado, porque obviamente Dios quiere lo más íntimo de nuestro corazón. Y quiero decirle algo que he aprendido y lo dije ayer con mucha claridad. Hay muchas personas que se les metió el desierto por dentro. Aunque la Biblia dice, o nosotros tenemos claro que el único que conoce nuestro corazón es Dios, tú puedes conocer el corazón de un ministro. Y usted dirá, ¿cómo, Pastor David? Escúchalo hablar. Sencillamente, lo que habla es lo que está en su corazón. Entonces, cuando las personas están lidiando con estructura de desierto, el problema de esta mentalidad es que no te va a permitir comprometerte con la obra del Señor, no te va a permitir ser un líder comprometido en un pastorado, en un ministerio, siendo escudero, siendo lo que quiera hacer. Porque cuando el desierto se te mete por dentro, lastimosamente no hay nada que hacer. Cuando el desierto, la estructura, el desierto de Sin se te mete por dentro, no te saca la oración de tu pastor, no te saca la intercesión del anciano de la iglesia. La oración te ayuda a sostenerte, pero no te saca de ese desierto, porque son estructuras mentales de las cuales tienes que renunciar y hacer un reset, una metanoia, cambiar tu manera de pensar. Entonces son mentalidades de las cuales nosotros debemos cuidarnos de no correr este riesgo de poder quedar atrapada en ella. ¿Y qué es lo que pasa con la mentalidad de desierto? Que la gente nunca testifica la grandeza de Dios. La gente nunca testifica lo que Dios está haciendo. Porque lo peculiar de la mentalidad de desierto es que la gente se queja por lo que tenía ayer y por lo que no tienen hoy, aunque hoy estén en una temporada de señales y milagros. Increíble. El pueblo de Israel se quejaba por lo que tuvo en un tiempo, por lo que no tenía en un momento, pero estaba en una temporada donde Dios le abría los cielos, le mandaba maná, le mandaba codorniz. Y le voy a soltar un rema, usted tiene que estudiarlo. Dice la Biblia que Dios sopló un viento occidental, así lo dice. Dios sopló un viento occidental para que las aves que volaban al occidente volaran al oriente. Y dice la Biblia que Dios sopla un viento occidental que trajo las codornices a los pies de los hebreos, porque las aves volaban al occidente, no al oriente. Y Dios tuvo en su diseño que soplar un viento contrario para traer la provisión. Quiero decirte que cuando amas la obra del Señor, Dios sopla vientos occidentales para traerte provisión. Dios sopla vientos occidentales para bendecirte. Aunque tu bendición esté volando al occidente, Dios la va a traer al oriente. Entonces, al pueblo se le metió el desierto por dentro. Y los 70 líderes que Moisés había invertido de su espíritu, de su visión, la perdieron. Porque todo lo que hablaban era derrota, fracaso, procesos, y la obra de Dios no puede avanzar así. Y Dios le daba provisión hoy, le decía: no almacenes para mañana, porque mañana te daré una provisión nueva. Los cielos estaban abiertos. El problema es que cuando el liderazgo tiene mentalidad de desierto, no puede ver lo que Dios está haciendo. Se queja por lo que tuvo ayer, se queja por lo que no tiene hoy, y perdió la noción de la provisión.
Se le cierran sus ojos espirituales. Pero alabado sea Dios. Yo sé que sobre nuestra vida Dios ha soplado vientos occidentales. Yo lo he podido ver en República Dominicana. Sé que en cada país donde usted está, usted ha visto vientos, como Dios ha soplado vientos proféticos, que ha traído vehículos, que ha traído renta para local, que ha traído sonido, que ha traído provisión. De Dios es la obra. Y cuando Dios te da una palabra y tú te casas con esa palabra profética, el diablo no te puede retener, las circunstancias no te pueden retener, la enfermedad no te puede retener, nada te puede retener si Dios te envió al ministerio. Entonces, Dios no llama a nadie a fracasar. Eso no está en contexto. Si usted suelta la toalla es porque usted quiere. Pero esta estructura mental no te va a dejar un compromiso mayor. Y otra mentalidad, porque son 12 y no te puedo desarrollar los 12 porque tengo otros puntos. Pero otra mentalidad es la mentalidad de orfandad. La ausencia de tener un mentor espiritual. La ausencia de tener una cobertura espiritual. No vamos a poder ser efectivos como líderes, como escuderos en un ministerio si tenemos orfandad espiritual. Es increíble, pero aunque sea cuestionable, la cobertura añade bendición. La cobertura te da protección. La cobertura te da paternidad. La cobertura te empodera. Cuando tú estás bajo ese orden, tu ministerio va a crecer. Pero cuando nosotros tenemos mentalidad de orfandad espiritual, creemos que solo vamos a lograr todas las cosas. Pero Josué y Caleb, que vencieron la mentalidad de langosta, le dijeron a Moisés: si tú nos vuelves a enviar, entraremos, y como parafraseándote la historia, te traeremos la bendición a los pies. Entonces es importante de que nosotros entendamos que no es lo mismo que nos autollamemos a que nos envíen. Entonces, vencer la mentalidad de orfandad significa entender que aunque yo tenga un don poderoso, que aunque yo tenga, y cuando hablo para mí, estoy hablando para ti, aunque tenga dones, talento, aunque eche fuera demonios, aunque sana, Dios me use para sanar a los enfermos, aunque viaje en las naciones, estoy hablando en un sentido figurativo para todo. Necesitamos tener un mentor espiritual, a quien abrazar, en quien confiar, en quien nosotros poder depositar nuestro corazón. Porque cuando no tenemos orfandad espiritual, somos líderes con una grieta que estamos cruzando, una línea muy delgada, pero peligrosa. Con mucho respeto quiero decirle algo, no a manera de crítica, sino a manera de observación. Dios está levantando una nueva generación, profetas, evangelistas, maestros. Dios los usa con dones poderosos, de la cual yo me siento parte. El tema es que cuando tú te sientas, hace días estuve en un congreso. Me llama un pastor de Washington, el doctor Luis Tobar, y me dice: Pastor David, estoy en Santo Domingo, ¿usted me puede llevar a tal congreso? Le dije: con mucho gusto, pastor, yo le sirvo. Me ha llevado a Venezuela a congresos y me ha servido. Y antes de pasar al predicador, al doctor Tobar, un hombre con un conocimiento increíble, el predicador que estaba antes de él le dice: yo he viajado por 20 naciones, yo he recorrido no sé cuántas cosas. Y él me hace: yo sé por dónde viene. Yo creo que ya yo no necesito un pastor, que yo no necesito una cobertura. Yo he ido a 22 países. Después me voy a cenar con el apóstol, y el apóstol me dice: me preocupa eso de esta generación, que no quieren tener paternidad, que no quieren tener pastor. Ponle atención al ministerio de ese joven en 15 años, me dijo él. Ponle atención, me dijo. No va a ser el mismo. No podemos tener orfandad espiritual si te aíslas, si crees que solo lo vas a lograr, pastor. Necesitamos tener más que ayos, más que tutores. Porque hay personas que dicen: yo me alimento de predicadores en la red social. No, usted se puede edificar, pero usted necesita un mentor que lo cubra y que lo alimente. Porque usted necesita dónde diezmar, dónde ofrendar, dónde bendecir. Pero para eso necesitamos vencer la mentalidad de orfandad.
no somos huérfanos, pero no podemos ser efectivos en un compromiso si no tenemos a quien rendirle cuenta. Si no hay una cabeza en quien podamos depositar nuestra confianza y donde podamos rendir cuenta de lo que se está haciendo, entonces quiere decir de que hay orfandad en un ministerio. Y aunque eso no pasa con todos los que estamos acá, mi deber es decirle que es una mentalidad que está abrumando a mucho liderazgo en el tiempo de hoy. No podemos pensar de que porque establezcamos una célula y tenemos 15 personas y ya es una iglesia, creemos que ya lo tenemos todo y que somos los pastores súper constituidos que no necesitamos de nadie. Necesitamos mentoría y cobertura para nosotros poder hacer una obra efectiva para Dios en esta generación. De hecho, cuando usted lee Juan 3:15, si no me equivoco, dice la Escritura, de que Cristo le dice a Juan, es necesario para que sea hecha toda justicia. Nunca tendremos un avivamiento de poder si primero no experimentamos una lluvia de justicia, integridad, fidelidad, cumplir todo lo que está escrito en la palabra. Cristo le dijo a Juan, es necesario que me bautice porque necesito que se cumpla toda justicia. Increíble que cuando Él cae a las aguas, dice la Biblia, que los cielos se abrieron. Y literalmente puedo decirte que cuando no trabajamos solo, que cuando tenemos mentoría espiritual, el ministerio cambia. Tiene que cambiar porque estamos cumpliendo toda justicia, porque estamos en la ley, en la legalidad del reino, en la orden divina. Así que te animo a que te cuides de la mentalidad de orfandad. Entonces, para mí el primer punto basado en A, B, C y D es la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar. Número 2, algo muy importante para el liderazgo de hoy, su compromiso es: debemos aprender a no complacer a todo. Y yo le he puesto a este punto: debemos aprender a morir a la crítica. Sí, iglesia, debemos morir a la crítica, porque definitivamente nosotros no somos como un café para caerle bien a todo el mundo. De hecho, el café a algunos les cae mal, le irrita, le da acidez o no le gusta. Bueno, nosotros debemos saber que como ministerio no todo el mundo nos va a decir amén. Como ministerio en algún momento somos rechazados. Y Cristo lo dejó claro en Mateo 5, en el sermón de las bienaventuranzas. Si no me equivoco es el versículo 11, cuando dice: bienaventurado soy cuando soy vituperado por causa de mi nombre, pero gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuál es el sermón más poderoso de los evangelios de Jesús? Si no es el primero, es uno, el sermón de las bienaventuranzas. Pero quiero decirle algo: en el sermón más poderoso del Mesías, Él dejó claro algo: habrá persecución. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando la unción te visita, hay persecución. Así como la unción libera finanzas, la unción trae crecimiento, la unción te da acceso a relaciones, la unción te da acceso a plataformas, la unción también trae crítica y persecución. Todo lo que se está viviendo aquí en esta cumbre y en este ministerio son cosas de unción. Pero déjeme decirle que esa unción también ha despertado persecución. Ha despertado críticas, ha despertado envidia, ha despertado incomodidad, porque la unción incomoda. Entonces, ¿por qué debemos morir a la crítica? Porque nosotros no podemos consentir siempre al pueblo. No podemos consentir siempre al pueblo y como ponerle una base bíblica. Yo sé que, bueno, el obispo va a escribir acerca de Saúl y estoy muy interesado en leer ese libro, pero no es que quiero descartar las cosas malas, porque hay virtudes también, pero quiero ponerte ejemplo que uno de los grandes errores de su ministerio es cuando él consiente al pueblo, él escucha la voz del pueblo. Entonces lo quiero llevar como una representatividad, que tú no puedes pensar dar un paso en el ministerio sin primero tener la aprobación de la gente. Hay personas que en vez de consultar con Dios, consultan con la gente. ¿Qué tú opinas? Y cuando la gente te habla un consejo bajo una percepción de error, te retrasa y te saca de tu asignación. Entonces, tú debes ser un líder comprometido a tal punto
de que tu mayor compromiso y tu deuda sea con Dios. Tú no tienes deuda con la gente, tú tienes agradecimiento, pero no puedes ser esclavo del agradecimiento. Tu deuda es con el plan y con el diseño de Dios. Entonces, hay que morir a la crítica. Ojo con este punto. Debemos no complacer a todo, porque esa es la sepultura de cualquier persona que quiere ejercer un ministerio. Vivir para complacer a las demás personas. Usted tiene que aprender a tomar decisiones basadas en el reino y no en las amistades. Recibe esa palabra. Mira, a veces no es fácil, pero como pastores tenemos que sentarnos con personas y separar la amistad del reino. Porque por encima de cualquier amistad que tú puedes tener, tu prioridad es el reino. Y a veces nos sentimos como melancólicos para poder expresarle a alguien lo que sentimos por alguna falla de esa persona. Pero cuando aprendes a separar el reino de las amistades, Dios dice, este hombre tiene un carácter para transicionar. Pero si siempre vamos a sobar a la gente pensando de que tenemos que consentirla, entonces nosotros necesitamos no pastorear una iglesia, necesitamos abrir un kindergarten para atender a niños. Entonces nosotros somos ministros de la obra de Dios. Nosotros no trabajamos kindergarten con las personas. Usted como líder de esta generación, como ministro de la obra del Señor, a los pastores que están acá y a los escuderos y a los líderes, déjeme decirle que usted no puede vivir para consentir a las personas. Usted tiene que aprender a morir a la crítica. Y fue una área que Dios trató conmigo, porque yo vivía muy ansioso por lo que la gente podía decir. Hermano, y he entendido de que yo no puedo comprometer la palabra de Dios. Y cuando Dios me use para profetizar, profetizo. Y cuando Dios me quiere usar para hablar, hablo. Y cuando Dios me quiere usar para callar, callo. Pero lo que diga la gente está en otro plano. No puedo ser agradable a todo el mundo. No a todo el mundo le voy a caer bien. No a todo el mundo quiere verme bien. Pero si hago la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios va a permanecer. Escrito está, dice la Escritura. No se dormirá aquel que te guarda. Pero Dios dice que si no somos fieles en lo poco, no nos entregará en lo mucho. ¿Usted cree que Dios no le ha probado con cosas pequeñas, con casos pequeños? Entonces, si Dios te suelta un alboroto de Tesalónica, como le pasó a Pablo, nos volvemos locos, que estremecieron una ciudad. Si no tenemos el carácter para corregir a un creyente, ¿cómo tendremos el carácter para administrar una grey? O sea, es necesario que nosotros entendamos que necesitamos tener el corazón de Dios, pero necesitamos tener el carácter de Dios también. El corazón para amar, pero el carácter para corregir, el carácter para confrontar, el carácter para decirle a lo malo, eso está malo, eso no puede ser así. Pero ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error? Alabado sea Dios, de que muchos líderes no tienen un compromiso mayor, porque viven más pensando en lo que la gente pueda decir, en lo que es la voluntad de Dios. Si tú no mueres a la crítica, no habrá transición. Si tú no mueres a la crítica, no hay expansión. Porque la expansión puede desatar persecución, envidia. Pero cuando tú mueres al qué dirán, alabado sea Dios, lo más importante para tu vida es lo que Dios ha dicho. Lo más importante para tu vida es lo que Dios ha determinado. Y te tengo una buena noticia, ministro. A ti no te define la gente, a ti te define el glorioso llamado de nuestro Señor Jesucristo. A ti no te define la gente, a ti te define Dios y tu mentoría espiritual. Alabado sea Dios. Así que nosotros este año no podemos seguir viviendo para consentir a la gente. El que quiera caminar con nosotros, que camine, que se ajuste, que avance. Dios no nos llamó a un kindergarten, Dios nos llamó a un ministerio, a crecer, a trabajar. Y Dios no anda improvisando, hermano. O trabajas, o te comprometes, o no te comprometes. Así que primer punto, cambia tu mentalidad. Segundo punto para el liderazgo de hoy, muere a la crítica, muere al que dirán. Yo soy venezolano, pero voy a hablar un poco dominicano.
Suelta a la gente en banda, hermano. Dale banda a la gente. Dile de vez en cuando a alguien, suéltame en banda, hermano. A mí no me interesa lo que tú piensas. Estoy comprometido con Dios y con su palabra. Pero no me gusta tu estilo de prédica. Ese no es tu problema. El problema es que la gente critica lo que desconoce. Pero también tengo que decirte que la gente nunca va a cosechar lo que nunca estuvo dispuesto a sacrificar. Pero quiero decirte algo que te va a hacer reír de alegría y de bendición. Recíbame esta palabra. El que te critica en el ministerio sabe en lo más profundo de su corazón que tú vas delante de él. Te lo voy a repetir. Quien te critica sabe. Voy a repetir. Quien te critica en el ministerio sabe que tú vas delante de él y que Dios ya te entregó la victoria. Muere la crítica. Muere la crítica y tú verás cómo Dios te entrega una unción mayor. ¿Estás listo para la unción? Amén. Pero ¿estás listo a morir a la crítica? Siempre dándole explicación a todo el mundo para tomar una decisión. Así no. Lo tercero va conectado con lo segundo. Invierte en tu carácter. Hay gente que está invirtiendo en su reputación y no en su carácter. Y quiero hablarte un poco del fracaso del ministerio de Sansón. Sansón estaba ungido, pero no tenía carácter. Invierte en tu carácter. La gente está invirtiendo más en las redes sociales que en su carácter. Invierte en tu carácter. Sansón estaba ungido, pero no tenía carácter. ¿Y qué pasa? Que un líder sin carácter es un desastre ministerial. Porque como te decía ayer, Dios solo te va a dar lo que tu carácter pueda administrar. Entonces, Sansón era o es prototipo de un liderazgo ungido, pero sin carácter. Hay gente que está ungida, señores. Increíble, pero tú ves que tienen dones extraordinarios. Pero cuando bajan del altar, perciben la ausencia de carácter. En su decisión, en su testimonio, en su manejo. Más allá de la unción, necesitamos el corazón para la unción. Porque la unción no es que tu corazón la anhele. La unción es que tu corazón la merezca. Y aunque suene esto, pastor, un poco duro, no todo el mundo tiene un corazón para la unción. Porque tener un corazón para la unción es permitirle que Dios te trate en todo. Hay gente que le dice a Dios, trátame aquí. Pero cuando Dios te trata en tus finanzas, no quieres que Dios te trate. Tráteme aquí, pero cuando Dios te trata en tu gerencia, no quieres que Dios te trate. Trátame aquí, pero cuando Dios te trata en algo. Yo hablaba ayer con los pastores en la mesa que estaba, que yo conocí un hombre que por ética ministerial jamás lo diría, pero los pastores saben de quién estamos hablando. Oye, un hombre extraordinario, Dios lo usa con milagros, con señales. Un evangelista que tú lo vi, yo lo vi en Barquisimeto, señores, que hizo un llamado, soltó una palabra de 2 minutos y pasaron como 300 personas. Pero no tiene carácter, es ofensivo, te ofende, te humilla, te maltrata. No sé, tiene una personalidad extraña. No sé cómo se maneja, pero está ungido, increíble. Y Dios lo usa. Y esas son las cosas que yo le digo de Deuteronomio 29, creo que 29, que las cosas secretas les pertenecen a Dios, mas las reveladas. En eso usted y yo no nos metamos. Lo que yo quiero hacer referencia es que hay gente ungida pero sin carácter. Y aunque la unción traiga expansión, si no hay carácter, la unción se queda en el aire, como un eco, resonando. Por eso de que aunque habla del amor, lo voy a contextualizar en la unción. Cuando somos líderes con unción pero sin carácter, somos como metal que suena, como címbalo que retiñe. Somos un eco, una voz que no se escucha bien. Pero cuando el carácter se forma en nosotros, Dios dice, te voy a dar un boleto a primera clase. Le voy a dar a tu ministerio los beneficios que merece. Porque hay personas con unción para viajar en primera clase ministerial, pero están atrás en la cocina del avión. Le estoy contextualizando el ministerio. ¿Por qué están atrás en la cocina del avión? Porque no han apelado a su derecho espiritual. Tienen boleto de primera clase, pero no tienen el carácter para ir adelante.
Es como las personas que le toca la puerta y dicen, no, mándenme para atrás o mándenme para otra parte. Pero cuando tú tienes unción y tú tienes carácter, como te decía ayer, eres un ministro ungido y peligroso para la tierra. Porque lo más poderoso que tú puedes desarrollar en un ministerio es el carácter de Cristo. Wow, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la realidad es que en las iglesias, los coristas, vamos a cantar un coro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo decimos tan a la ligera, pero para que Cristo viva en nosotros, wow. Él lo dijo después de tantos procesos, de tantas dificultades, después de tantas cosas que llegó a decir, tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a morir a tu voluntad? Has venido a esta cumbre, has escuchado a expositores y Dios te ha tratado en todas las áreas. Pero quiero hacerte una pregunta muy puntual. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a morir a tu voluntad? ¿Qué es lo que tu corazón demanda? ¿Qué Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que no te permite crecer? ¿Sabes por qué no se lo has entregado? Falta de carácter. Cuando el carácter de Cristo se forma en ti y Dios trata con tu corazón, increíble, dice la escritura de que la iglesia en Hechos, si no me equivoco, capítulo 3, todos los días se reunía en el gran pórtico de Salomón en la hora novena a orar. Tenían todas las cosas en común. O sea, la iglesia no oraba porque estaba en crisis. Hay líderes que oran y ayunan porque están en crisis. No se necesita orar y ayunar porque estamos en crisis. Es que el carácter de Jesús nos da una demanda tan tremenda. Dijo el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 9, mientras el Espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte. Cuando el carácter de Cristo esté en ti, amas la vida espiritual, amas la oración de madrugada. La obra de Dios no es una carga. La obra de Dios es un privilegio. Así que ya voy cerrando, pero necesitamos invertir. ¿En qué usted va a invertir llegando a su templo? Puede invertir en cosas materiales, pero mi consejo es invirtamos en nuestro carácter. Alabado sea Dios. El último punto para un liderazgo comprometido es un punto que parece sencillo, pero es el más poderoso de los tres que he hablado. Para nosotros ser un líder comprometido en esta generación, lo más importante es este cuarto punto que yo te voy a compartir. Y lo he titulado, cuida la esencia, Cristo. Cuida la esencia. El punto más poderoso, pastora, para el ministerio en Alemania es que cuides la esencia de lo que Dios te ha dado. Cristo es la esencia. Él es tu fuente. Él te hará expandir. Él te ama con tus debilidades, con tus virtudes. Él te llamó. No estás sola. Él es la esencia. No mires. Admiramos. Pero siento de parte de Dios decirte que si tu corazón se enamora de Jesús, tu ministerio no será el mismo. Dios te va a entregar almas. Dios te va a entregar la ciudad. Dios va a romper las estructuras de la gente. Él es la esencia. Él siempre ha sido. Pastor Nori, nuestro corazón se ha desviado muchas veces tanto detrás de cosas. Hermano, no desvíes tu corazón de la gente que sea tan arrogante en el ministerio. Mira a Jesús. El salmista David dijo, los que miraron a Él fueron alumbrados. Es increíble conocer en esta cumbre pastores que tienen tanto valor, que tienen ministerios grandes, una sencillez tremenda. O sea, cuando nosotros entendemos que Cristo es la esencia y que cuidamos la esencia, crecemos solos. Él es la esencia. El líder debe saber que lo más importante para nosotros es la vida de Jesús. Porque si no predicamos el evangelio, vana es nuestra fe. Quiere decir que en tu mensaje homilético, exegético, siempre ten presente que Él es el centro. Y que Él es la fuente de todo. Y que Él fue la perpetuación de todas las cosas.
y que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque si somos nueva criatura, las cosas viejas quedaron atrás. Satanás siempre va a venir a querer condenarte, ministro, alabado sea Dios. Pero fuimos comprados a precio de sangre. En Él está nuestra victoria. Si permanecemos en Jesús, yo soy la vid, vosotros sois el pámpano, más separado de mí nada podéis hacer. Entonces, usemos métodos, usemos estrategia, pero la fuente y la esencia es Él. Cristo es la esencia. Ponte de pie. Cristo es la esencia. ¿Cuál será el éxito del liderazgo y de los escuderos en este tiempo? Volver su corazón a Jesús. Amar al Señor. Él es la esencia. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que han perdido la esencia. Pastores, enseñémosles a nuestros discípulos la esencia de Cristo. Hay personas que tienen temor por las corrientes de doctrinas que andan por ahí, corrientes cabalísticas, corrientes de todo tipo. Si usted discipula a su discípulo y le enseña que Cristo es la esencia, no tenga miedo, que esa alma no se la van a quitar. Ahora, si nosotros no le enseñamos a nuestra gente que Cristo es la esencia, nos lo va a discipular otro con doctrinas extrañas. Por eso es que se van de la iglesia. Pero cuando usted le enseña fundamentos de la palabra de Dios, los creyentes permanecen. Amada iglesia, a mí me podrán pintar pajaritos en el aire, pero para mí Él vive, Él resucitó y Él volverá. Nadie me va a mover de mi estructura. Él sana, Él cambia, Él salva, Él transforma. Alabado sea Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, en Él. Él está en vosotros, en medio de vosotros, entre vosotros. Yo pido que el Cristo resucitado se nos revele cada día. Que tengamos pasión por la predicación del Evangelio. Ganar almas es de sabios. El gran escritor Charles Spurgeon dijo en una escritura: la satisfacción más grande que he tenido es ver a una alma llegar a los pies de Cristo. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Entonces, hablemos de liderazgo, hablemos de esencia. Él es la esencia. Esto es fácil, esto es sencillo. Haga un sancocho. No le eche la cremita de uyama, no le dé color y no le coloque sal. Va a estar bueno con 7 carnes, pero no tiene esencia. Si tu ministerio no tiene esencia, no estará bueno. Si tu ministerio tiene 20 miembros, si tu ministerio no tiene local propio, si tu ministerio no tiene escudero, pero tiene esencia. Pero tiene esencia. La esencia va a traer los empresarios. La esencia va a traer los escuderos. La esencia va a traer el templo. Vengo a profetizarle a alguien en esta hora: cuida la esencia, porque la esencia va a abrir los cielos. Debes orar: Señor, dame los empresarios de mi ciudad. Pídele la esencia. Pídele la esencia. Padre, en esta hora te doy gracias por esta plenaria, por este tiempo. Te doy gracias por la responsabilidad que me has dado. He hablado tu palabra con autoridad y con denuedo. Te pido, Señor, que esta palabra no quede vacía y que tú, que eres la esencia, trates en este momento con nuestro corazón. Levanta tus manos, adora por un momentico. Siento la presencia del Eterno. Gracias, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Estamos de pie por Él, no por nuestros dones. Nada en ti se perderá. Tu ministerio no ha fracasado por Él, la esencia. Esa es mi seguridad. Levante sus manos. Aunque pase el tiempo, Aunque pase el tiempo, y aunque pase el tiempo, sé aleluya, Él es la esencia que tu promesa de lo que Dios me ha dado. cumplirá. Nada en ti se perderá.
sobre mí. Él es la esencia. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de su voz, escucho el eco de tu voz, susurrando, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi paz se enciende en esta hora, mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar, y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, Él tiene todo el control. Tienes el control, todo el control. Nunca pierdes el control. De lo que vendrá, de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es su amor que me sostiene, el que me levanta. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? El que me da paz, Qué recargo, qué hermosa la presencia de Dios, ¿verdad? seguridad. Sé que estamos llenos. Prepare su corazón, la fiesta sigue. Y para mí fue un honor estar con ustedes. Les pido que oren mucho por mi familia, por mi vida. Como saben, soy venezolano para la gloria de Dios. Hace 6 años, yo iba camino a mi casa y se paró un evangelista de un concilio, La Luz del Mundo.
y me dice, había una crisis tan grande en Venezuela que hace 6 años usted tenía $100 y no había ni un pollo. Nada, no había nada. No como ahora que hay crisis, pero usted tiene dólares y usted compra lo que usted quiera. Entonces, él me dijo, se para y me detiene. No hay una bodega abierta, ya le decimos bodega. No hay una bodega abierta. Yo le digo, a esta hora no, son las 8 de la noche, todo está cerrado. Así estaba la crisis. Y él me dice, te voy a decir algo de parte de Dios. Y te lo está profetizando un negrito que nadie conoce, nada más su mamá. Del barrio San José, así me dijo. Un barrio muy menospreciado de esa ciudad. Dios te abre puertas en la República Dominicana. A mí, a ti, Dios te va a llevar a República Dominicana. Después me hicieron una invitación y comencé a predicar. Y luego el pastor Ezequiel me vio en la radio predicando y me dijo, te voy a tener en la iglesia, sin conocerme. Y prediqué, empecé a predicar en Mahanaim y Dios comenzó a abrirme grandes puertas en la República Dominicana. Hoy tengo 6 años, soy residente de esa nación, le hemos creído a Dios. Pero en fin, solo Dios nos ha sostenido. Los procesos duelen, pero te engrandecen. Por más de 3 veces quise salir huyendo a Venezuela y lo que me sostuvo fue la palabra de Dios. Sé que muchos de los que estamos aquí en algún momento hemos querido renunciar, pero el mismo Dios que te quebranta es el mismo Dios que te engrandece. Así que como los procesos duelen, te engrandecen. Él le explicaba un poco porque muchas personas me preguntan, ¿pero tú eres de Venezuela, dominicano? Sí, yo soy de Venezuela, pero vivo en Santo Domingo, República Dominicana. Lo que pasa es que predicando se me sale a veces un poquito lo dominicano, pero hablando en persona se me sale más. He tratado de mantener mi acento, la arepa la dejé. Sí, yo no como arepa, pero estoy en una casa donde me hacen unas arepas riquísimas. Entonces, oren mucho por nosotros, porque creemos que Dios tiene una nueva temporada para nuestras vidas. Y yo agradezco a los pastores y este congreso, porque sé que este congreso es una puerta abierta para poder ir a otros lugares y seguir ensanchando la obra del Señor. El Señor me dijo, te llevaré a las naciones, te llevaré a Europa primero que a Norteamérica, me dijo el Señor, y la palabra se cumplió. Y creo que todo lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Les amo en el amor de Cristo y espero verle pronto. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gloria al Señor. Aleluya. Es amor, y es Aleluya. amor que me sostiene. Gloria a Jesús. El que me levanta. Ahí delante, en nuestra librería, tenemos los libros del pastor David Moreno. La enseñanza que ha impartido en esta mañana ha sido de despierta tu asignación. Realmente es una enseñanza muy valiosa para el liderazgo de este tiempo. También derribando estructura mental, usted lo puede adquirir allí. Podemos decir que nos ha edificado muchísimo cada uno de sus escritos. Y lo que usted decía, esa petición de oración, vamos a orar por usted. Mi pastora pide que el obispo Noli pase por aquí y haga una oración en favor del pastor David Moreno. Por favor, extienda su mano, por favor. Gloria al nombre del Señor. Este varón es un recurso para el reino, para las naciones, para recoger la cosecha final y no perderla. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias en esta hora, Señor amado, por el privilegio de estar en esta casa, en este congreso, de conocer hombres como el pastor David, Señor amado. Este varón, Señor, que te ha creído